Materiales que necesitamos: un enchufe monofásico a 230 voltios, un automático magnetotérmico y diferencial para proteger nuestra instalación, un bornero de fichas, una manguera con clavija, cinta aislante, unos cables para realizar puentes, un transformador monofásico de 230 voltios a 12 voltios en este caso, alicates, un buscapolos, unas fichas en caso de no tener bornero, unos destornilladores y un multímetro. A continuación, determinamos la polaridad del punto de conexión. Para ello, tenemos tres métodos distintos. El primer método es el método más sencillo, que sería con un buscapolos. Introduciríamos el buscapolos en uno de los polos aleatoriamente e intentaríamos ver si vemos la luz que se enchufa. En el momento en el que se enchufe la luz, será nuestro terminal de fase. Como se puede observar, en el terminal de la izquierda vemos cómo se enchufa la luz. Por lo tanto, nos está indicando que ese es el terminal de fase. Ya podemos escribir sobre nuestro enchufe qué terminal es fase y qué terminal sería el neutro. Segundo método para determinar la polaridad del punto de conexión sería con un voltímetro. Introduciríamos en las dos bornas, comprobamos que tenemos tensión y a continuación elegiríamos uno de los polos al azar, en este caso el polo derecho con respecto a tierra. Como vemos, nos da una pequeña tensión residual de 2,5 voltios, que nos indica que sería el terminal neutro. Ahora comprobamos con el terminal de la izquierda respecto a tierra y en este caso podemos observar que la tensión resultante es de 228 voltios, lo cual nos está confirmando que el terminal de la izquierda correspondería a la fase. El tercer método para determinar la polaridad de nuestra base sería directamente con el multímetro. Para ello, debemos poner el modo NCV en caso de que éste lo tenga. Una vez seleccionado este modo, pondríamos un pequeño cable alargador en una de nuestras bornas y acercaríamos directamente el multímetro. Como se observa, tenemos una luz que parpadea de una forma lenta y también emitiría un pitido lento. A continuación cambiamos nuestro cable hacia la borna de la izquierda y volvemos a acercar el multímetro en este modo. Como se observa, tenemos ahora una luz que parpadea de una forma muy rápida y también emitiría un pitido muy rápido, lo cual nos indica que ese sería el terminal de fase. A continuación determinamos la polaridad en nuestra clavija. Debemos determinar qué patilla es fase y qué patilla es neutro. Ponemos el multímetro en modo continuidad, buscamos la opción continuidad de nuestro multímetro y hacemos una pequeña prueba para demostrar que este funciona correctamente. Una vez hecho esto, seleccionamos una patilla al azar, por ejemplo la izquierda, y cogemos uno de los dos cables. En este caso hemos cogido el azul, no haría nada, y como vemos, la pantalla en este caso cambiaría y emitiría un pequeño sonido, lo cual nos indica que ese sería fase. Cambiamos con la patilla derecha con el cable azul y confirmamos que ese es neutro. Patilla derecha, cable de fase no da nada, patilla derecha, cable azul, continuidad. Ya podemos escribir en nuestra clavija qué terminal es la fase y qué terminal es el neutro. Como hemos identificado, el terminal de la izquierda correspondería a la fase y el terminal de la derecha correspondería al neutro. Esto nos va a ser muy útil identificarlo para así mantener siempre el orden en las conexiones. Una vez determinada la polaridad, introducimos la clavija en la base respetándola. Esta manguera la conectaremos al diferencial de nuestra instalación, que a su vez está conectado a un magnetotérmico. De la salida del magnetotérmico conectaremos a una serie de clemas, de fichas, que no os preocupéis si no tenéis ese tipo de fichas porque podéis usar esas otras. De la salida de las fichas he cogido dos cables, uno de fase y otro de neutro, y los he conectado de una forma arbitraria a la entrada del primario de nuestro transformador en 230. También he hecho un puente del neutro de la entrada de 230 a una de las salidas en 12 voltios.
Ahora ya estamos en disposición de determinar la polaridad del transformador. Damos corriente y medimos lo primero la tensión que tenemos a la entrada del transformador. Vemos que tenemos 228 voltios. Apuntamos este dato en nuestra libreta de resultados. Ahora medimos qué tensión tenemos en la salida del transformador. Nos da unos 14 voltios. Esta tensión más elevada es debido a que el transformador está en vacío. Cuando esté en carga, el valor disminuirá hasta aproximadamente 12 voltios. Ahora medimos entre la fase a la entrada y el terminal que nos queda libre a la salida del transformador. Como vemos, tenemos 213 voltios. Ahora cambiamos el terminal de posición. El que teníamos a la derecha lo ponemos a la izquierda y volvemos a realizar la misma medición de la misma forma del cable de fase con respecto al terminal que tenemos libre en este momento. Damos corriente y tenemos 238 voltios. De estas mediciones podemos deducir que en el terminal de la derecha tenemos más tensión que la tensión de entrada, mientras que en el terminal de la izquierda tenemos menos tensión que la tensión de entrada. Eso significa porque en el terminal de la izquierda estamos enfrentando fase contra fase y en el terminal de la derecha estaríamos enfrentando fase contra neutro. Por lo tanto, ya tenemos la polaridad. Ahora identificamos la polaridad de un segundo transformador a partir de uno conocido. Lo que hemos hecho en una primera instancia ha sido cablear tanto el primer transformador como el segundo en su primario con 230 voltios. Y realizamos un puente de uno de los polos conocidos a uno de los polos desconocidos aleatoriamente. Y en este caso he puenteado la fase con el terminal de la izquierda no conocido. Damos corriente y tenemos que medir entre los dos que tenemos libres. Si el resultado es 0 o muy próximo a 0, quiere decir que esos dos polos están en oposición. Mientras que si da un resultado positivo, se estarían sumando. Medimos qué transformación, es decir, qué tensión nos da nuestro primer transformador en la salida. 13,94 voltios. Medimos la tensión en el segundo transformador y tenemos 13,98. Por lo tanto, si medimos ahora entre las bornas libres y nos da 0 o muy próximo a 0, estarán en oposición. Y si nos da 28 o próximo a 28, se estarían sumando. Medimos y obtenemos un valor muy próximo a 0. Eso quiere decir que estaríamos enfrentando neutro del conocido contra, en este caso, el terminal de neutro del desconocido. Ahora hemos cambiado el terminal que teníamos antes en la izquierda, lo hemos puesto en la derecha. De esta forma, midiendo ahora entre los dos terminales libres, deberíamos de tener la suma de las tensiones en los secundarios de los dos transformadores, o sea, unos 28 voltios. Esto nos quiere decir que estaríamos enfrentando la fase del conocido contra el neutro del desconocido. Una vez teniendo claro esto, ya podemos marcar la polaridad de nuestro transformador. A modo de resumen, podemos decir que una vez determinada la polaridad de nuestra base de conexión y de nuestra clavija, alimentamos nuestro transformador con una tensión alterna de 230 voltios, marcando la clavija izquierda del primario con H1 y la clavija de la derecha del primario con H2. Realizamos un puente entre el terminal H2 y el terminal del secundario. Después medimos la tensión que tenemos entre el terminal H1 y el terminal libre que nos queda del secundario. Una vez medida esta tensión, podemos tener dos posibles opciones. La opción 1 sería tener una tensión menor de 230 voltios, lo cual nos indicaría que nuestro transformador tendría una polaridad sustrativa, donde el bobinado secundario estará arrollado en sentido opuesto al bobinado primario. Y esto hace en definitiva que los voltajes se resten, quedando la configuración de nuestro transformador de la siguiente forma.
La segunda opción sería tener una tensión mayor de 230 voltios. En este caso tendríamos polaridad aditiva, donde el bobinado secundario estaría arrollado en el mismo sentido que el bobinado primario, y esto hace en definitiva que los voltajes se sumen. Por lo tanto, el transformador quedaría de la siguiente manera. En nuestro caso, la medida entre el punto H1 y el terminal libre del secundario ha dado menor de 230 voltios. Por lo tanto, las tensiones están en oposición o en contrafase, y el transformador tendrá polaridad sustrativa. La conclusión a la que llegamos es que es muy importante identificar la polaridad para poder conectar los transformadores en paralelo, evitando cortocircuitos por flujos contrarios de corrientes.